Muy buenos días, bienvenidos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera. En este segundo conversatorio nos corresponde hoy día recibir al profesor Mauricio Partarriu de la Escuela de Ciencias Empresariales, quien va a abordar el tema que nos convoca hoy día, que es política, economía y sociedad. Como ha sido ya función de la facultad poder compartir con la comunidad regional, con la ciudadanía, con nuestros vecinos, con los padres de nuestros estudiantes y por supuesto con nuestros estudiantes y funcionarios, temas de contingencia que nos ayuden a entender mejor y más informados los temas que hoy día está enfrentando nuestro país y la crisis por la cual estamos pasando, y pensar en cómo entre todos podemos formar y podemos forjar un Chile mejor. Así que bienvenidos, muchas gracias, Mauricio. Gracias, Valesca. Bienvenidos a todos, gracias por estar acá. En estos días es difícil moverse y tomarse el tiempo de hacer esto, de hecho. Lo que vamos a hacer hoy no es una clase, no es describir lo que hay, sino más bien conversar sobre eso y reflexionar sobre todo sobre eso. Y esto se trata sobre economía, política y sociedad. Y yo creo que es justo y necesario, cuando uno parte a hablar sobre estas cosas que tienen mucha subjetividad y muchos juicios de valor anterior, establecer desde donde uno habla. Yo soy ingeniero comercial, esa es mi profesión. Y yo he trabajado los últimos 15, 16 años en temas que tienen que ver con el estudio de los cambios políticos, económicos, sociales, para la toma de decisiones. Pero me gustaría citar a un profesor y filósofo polaco, Zygmunt Bauman, que muchos de ustedes lo conocen. Él plantea, cuando uno estudia este tipo de cosas, hay dos formas de verlo. La traducción que se hace de los libros que escribe él, casi todos son en alemán, dice que hay una forma clínica y una forma cínica. No confundir lo cínico con hipocresía, ¿ya? Cuando él se refiere a la forma cínica, es que estudiamos eso para sacar provecho. Y es lo que personas como yo nos ganamos la vida haciendo. Estudiamos estos cambios para ver cómo las empresas pueden encontrar oportunidades de negocio, etc. La parte clínica tiene que ver cómo hacemos para vivir mejor. Y digo esto porque hay que hacer una mea culpa. Porque resulta que quizás que si hubiésemos estudiado más clínicamente esto en los últimos 20, 30 años, no estaríamos viendo los problemas que hoy día vivimos. No digo que no sea legítimo buscar oportunidades de negocio, desarrollar emprendimiento y tomar variables que puedan adelantar. Eso es legítimo, pero es una parte de la vida solamente. Y la otra parte también es importante. Y esa parte quizás estamos al debe, en forma individual estoy hablando. Es necesario preocuparse también del bien de todos. Y de eso se trata un poco la política, de eso vamos a hablar ahora. ¿Se alcanza a ver eso? Podríamos bajar un poco la luz. ¿No? Ahí sí. Se ve la fotografía, ¿cierto? La conocen, ¿cierto? Ya, esa fotografía la elegí porque tiene que ver con las tres cosas que vamos a hablar hoy día. ¿Qué es lo que ven ahí ustedes? ¿Qué ves tú ahí? Veo como un monumento. ¿Ves un monumento? Como un cuadro, pero una fotografía, no un cuadro. Claro, sí, pero ¿No? si alguien quisiera retratar este momento, probablemente le interese. Perfecto. ¿Reconocen la bandera que está arriba del monumento? En estricto rigor no es la bandera mapuche, es la bandera del Gualmapu. ¿Ya? El Gualmapu es lo que el pueblo mapuche reconoce como su país. Sin embargo, una bandera implica el símbolo de un dominio político. Y no existe ese dominio político. A veces cuando se discute el tema mapuche se discute de pobreza, se discute de temas de seguridad pública, se discute de un montón de cosas, pero no discutimos de lo político que implica el tema. Entonces, esa bandera de arriba tiene un gran simbolismo. Eso tiene que ver con política. ¿De acuerdo? Por otro lado está la sociedad que sobrepasa lo político. Nosotros somos parte de la sociedad. Ahí está la sociedad convergiendo. Y está en un lugar, para los que no conocen, no han visto la foto más ampliada, eso es la plaza conocida como Plaza Italia, Plaza Baquedano, en Santiago, que refleja un espacio económico, geoeconómico si lo quieren llamar. Porque de un lado para allá
vive la gente que tiene menos dinero, y de un lado para acá los que tienen más dinero. O sea, esa fotografía puede reflejar justamente lo que vamos a hablar, política, economía y sociedad. Cómo todas estas cosas convergen entre sí. Ahora, recuerdo que les dije, yo soy profesor ingeniero comercial, así que voy a aproximar seguramente de mi constructo disciplinario, va a haber muchas cosas. ¿Por qué estamos cada uno de nosotros aquí? ¿Qué nos hace estar acá? ¿Por qué está la decana acá? Dígame. Porque yo quiero entender mejor qué es lo que está pasando en nuestro país. ¿Sí? Creo que hay un problema, sé que hay un problema, que se ha evidenciado de muchas formas. Y tenemos que buscar entre todos cómo poder darle solución a esos problemas. Y por eso estoy aquí. ¿Ya? ¿Y por qué están los estudiantes, mi alumna tenista? ¿Por qué está acá? Y no jugando tenis. ¿Ya? ¿Por qué estás tú acá? No, yo cuando vine lo hago con fundamento y porque quiero informarme. Fíjense, como esta es una facultad de ciencias jurídicas y empresariales, yo le voy a dar una respuesta que viene del lado de las ciencias empresariales. Una respuesta súper básica, pero que podemos colocar la respuesta a todos ustedes metidas ahí dentro. ¿De acuerdo? Estamos aquí porque el costo de estar acá es menor que el beneficio de estar acá. Y nuestro hecho de estar aquí lo estamos demostrando. Entonces, la economía, entiéndanse, no tiene que ver con la plata, porque probablemente muchos de nosotros podríamos estar haciendo ahora fuera algo que genera monetariamente más. Leí un artículo de los carabineros que decían que se habían vendido más de 1 millón de estos láser verdes en las manifestaciones. Vale entre 5.000 y 8.000 pesos, o 5.000 pesos por 1 millón son 5.000 millones de pesos. No haber salido a la calle a vender eso. ¿Ya? Claro, pero no, preferimos estar acá, porque el beneficio debería ser mayor que el costo de estar acá, por todas las razones que cada uno tenga. ¿De acuerdo? Entonces acordémonos de eso. Hacemos cosas porque el beneficio es mayor que el costo. Entonces, la política, ahora, ¿qué es la política? Y la política deberíamos preguntarnos nuevamente, ¿qué entendemos por política? ¿Para qué sirve la política? ¿O cómo la política afecta a mi vida? Entonces, Sergio, elige una de esas preguntas y respóndela, la que tú quieras. La tercera, ¿Ya? ¿cómo la política afecta a mi vida? Sí. En términos generales, ¿tengo que contestar esta pregunta? Sí. Con palabras, todo, porque sale el corazón. Entiendo que la política formal, es decir, la de los partidos políticos y la de la representación política en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo que está buscando representar el sentir de una población y llevar eso a leyes que rijan cómo nos funcionamos como sociedad. Ya. ¿Tú, Jaime, qué entiendes por política? Lo que sale el corazón. Ya, dime la segunda entonces. ¿Para qué sirve la política? Fantástico. Perfecto. Porque mucha gente dice que la política no sirve para nada. ¿Ya? Durante mucho tiempo pasaban diciendo eso, ¿cierto? Había un discurso cuando uno conversaba sobre política, un discurso que estuvo de moda, ¿cierto? Un eslogan político. Hay que preocuparse de los problemas de la gente. Dejemos de hablar de estas cosas que no sirven para nada. ¿Cierto? ¿Alguien por allá tiene una respuesta de qué es la política? Ana. ¿No? ¿Ya? ¿Cómo afecta tu vida la política? ¿Cómo afecta a la vida? Porque, de acuerdo a nuestra organización política, son los que deciden temas importantes para el bienestar social. Deciden impuestos, deciden leyes, ¿no? Y son gran parte de los interpelados en este movimiento, ¿no? Por las decisiones que se han tomado. Perfecto. Fíjense, entonces, la política la asociamos a eso, ¿cierto? La asociamos a cambios, a democracias, a gobiernos, a acuerdos, a un montón de cosas que tienen que ver con eso. Ahora, podríamos nosotros estar de acuerdo, lo propongo, podríamos estar de acuerdo, que la política tiene que ver con un conjunto de ideas, técnicas, dispositivos, etcétera, que trata sobre la búsqueda de la mejor forma de gobierno en la organización de la sociedad humana, especialmente los estados.
es muy difícil que alguien se levante la mano y diga, no, yo quiero establecer una mala forma de gobierno, yo quiero gobernar mal, yo quiero hacer algo malo contra ti. Todas las personas tendríamos que partir que desean una buena forma de gobierno y quieren buscar la mejor forma de gobierno. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan difícil que nos pongamos de acuerdo entonces? ¿En cuál es esa mejor forma de gobierno? Y hay varias formas de aproximarse a esto. Esto es una conversación, un coloquio de día. Esto podría tratarse política, economía y sociedad 1. ¿Ya? Yo los invito a un experimento, por eso tienen ustedes una hojita ahí. A todos les pasó una hoja y un lápiz, ¿no es cierto? Entonces, ¿ah? ¿Le hicieron avioncito ya? ¿No? Ya. No, fantástico, pero la pueden rayar. La puedes volver a rayar. Porque acuérdense que estamos en un proceso de cambio donde uno de los mecanismos de cambio es que vamos a enfrentar un proceso cambio constitucional. Va a haber plebiscitos y nos van a pasar papelitos y nosotros tendremos que tomar nuestras decisiones, rayar una hojita, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a hacer un experimento acá. Ahora, tiene ciertas reglas este experimento. Yo voy a decir las cosas y ustedes no tienen derecho a preguntarme. ¿De acuerdo? En ese momento. No tienen igual como cuando estén en una urna, ustedes no tienen a quién preguntarle, oye, pero yo no sé qué pasa aquí. No. Yo voy a decir las cosas y ustedes tienen que hacer nomás. ¿De acuerdo? ¿Todos tienen hojita? Perfecto. ¿Y tienen lápiz? No. Ya. Este experimento yo cuando lo he hecho otras veces lo coloco en el celular para que la gente lo coloque y después poderlo ver en pantalla, pero la verdad no tuvimos tiempo para poder hacerlo. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos. Entonces, mire, experimento 1. En este experimento se solicita que indique cuál de las cartas confirma la regla y cuál la rechaza. Regla. Si en vez de una carta hay una vocal, en el revés debe haber un número impar. Escriban su respuesta en su hoja. Y no se copien. No se copie, señor Marco. Ya. Listo. Tienen que haber respondido. Segundo. Indique cuál de las cartas confirma la regla y cuál la rechaza. Regla. Si en el vez hay una carta, hay una vocal, en el revés debe haber un número impar. No. Eso se llama cohecho. Bien. Segundo experimento. En este experimento se solicita que indique cuál de las cartas confirma la regla y cuál la rechaza. Regla. Solo pueden tomar alcohol los mayores de 18 años. 25, ¿ya? 16 años. ¿Ya contestaron? Listo. Entonces, fíjense, comparen lo que ustedes con las respuestas correctas, ¿de acuerdo? Esto, yo hace años que lo vengo haciendo y las estadísticas más o menos se repiten, ¿de acuerdo? En el primer experimento, donde estaban las cartas, ustedes tienen que marcar el 3 y el 4, ¿cierto? En el 3 confirmaba y el 4 refutaba. Normalmente el 5% contestan correctamente. Todos los demás se equivocan, tienen una, otra, pero normalmente el 5% contesta correctamente. En la otra, casi todos contestan correctamente. ¿Ya? Muy superior, siempre sobre el 65% de las respuestas correctas. ¿Cuál es la diferencia, cierto? Que los contextos familiares facilitan la resolución racional de los problemas. Cuando a mí se me presenta algo que yo conozco, que me es conocido, me es mucho más fácil. Y así como utilizamos esto, que esto es un experimento, un juego, se puede utilizar con intención deseada. Yo puedo confundir a la gente, a ustedes, para que contesten lo que yo quiero que contesten. Y también para que no. Por eso es importante conocer de qué estamos hablando, conocer qué estamos haciendo, porque el espacio conocido facilita la racionalidad, facilita la toma de decisiones sobre ese espacio. ¿Queda claro el experimento? Bien. No se sientan mal que no sean del 5%, está hecho para eso. ¿Verdad? De acuerdo. Entonces, debemos conocer aquello sobre lo que estamos intentando ponernos de acuerdo, primero que nada.
Y eso, vamos a volver a hablar de política, es cómo resolvemos el problema de organizar y distribuir el poder de una sociedad. Alguien dijo que entendía eso como política. Y tiene que ver eso con la política, claramente. Entonces, hay una pregunta clásica para poder entender eso. Esa pregunta es, ¿la razón gubernamental es la mejor forma de gobierno? Es una pregunta que hay más de 2.200 años haciendo, desde Platón, estoy seguro de que los amigos abogados han leído ese libro, ¿ya?, hasta hoy día, ¿cierto? Ahora, ¿qué entendemos por razón gubernamental? Porque la mejor forma de gobierno es el mejor gobierno. La razón gubernamental es aquello que limita, regula, pero también legitima el gobierno. Esta razón puede surgir desde el derecho natural, el derecho o la economía política. Tomo esta definición porque convergen varias otras opiniones anteriores. Ahí está metido también Max Weber, pero esto aparece en el libro Nacimiento de la biopolítica de Michel Foucault, alguien con quien no necesariamente comparto sus ideas, pero me parece una buena definición. Porque justamente tiene que ver con política, tiene que ver con economía y tiene que ver con el espacio de la vida. Entonces, cuando hablamos del derecho natural, hoy día muy pasado de moda quizás, pero tiene cosas que son interesantes y son legítimas de defender para establecer esta mejor forma de gobierno. Jean Locke, por ejemplo, planteaba que habían 3 derechos fundamentales que eran inalienables e irrenunciables, decía el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. La propiedad como una extensión de la propia vida. Otras personas que se basaban en el derecho natural para establecer la mejor forma de gobierno era Thomas Hobbes. Él decía, no, o sea, el hombre es el lobo del hombre y tiene que haber un leviatán fuerte, así, esto que nos colocan los abogados, que nos dé miedo, ¿ya?, para que la gente se porte bien. Pero también parten de principios de derecho natural. Luego de eso, dijeron, no, sabes que el derecho natural está bien, pero ese derecho natural genera figuras como las monarquías absolutas. Y hay que regular estas monarquías. Y ahí aparecieron nuestros colegas abogados y se hicieron el pino por varios siglos, siendo ellos los que mandaban, porque ellos colocaban las reglas. Y ahí el derecho se transforma en la forma. Eso hasta que aparece la economía política. Hasta hoy día. Y la economía política empieza a establecerse como esa razón gubernamental. Esa que limita, regula y legitima las formas de gobierno. Vamos a hablar más de eso. Entonces, cuando hablamos de esta mejor forma de gobierno, nuevamente es una pregunta súper antigua. Y Platón decía que había 3 buenas formas de gobierno. Decía que estaba la monarquía, que era, aquí es el derecho natural, ¿cierto? Este señor le ganó la guerra a todos, por lo tanto, por algo está ahí. Dios así lo quiso. ¿Ya? Está ahí. Ese señor gobernaba uno para todos. Después estaba la aristocracia, que eran poquitos, pero los mejores preparados, pero poquitos, pero que gobernaban para todos. Y finalmente estaba la democracia, donde eran muchos que gobernaban para muchos. Polibio, estamos hablando de 200, 120 años de Cristo, o sea, 2200 años atrás, harto tiempo llevamos haciéndonos estas preguntas. Dice, ¿saben qué? Lo que pasa con eso es que esto tiene un ciclo fatal. Porque este señor, que efectivamente puede que en un principio era uno que gobernaba para todos, se corrompe, empieza a gobernar para sí mismo, se transforma en un tirano. ¿Y quiénes vienen a votar al tirano? Los que están al lado de él. Pues son los que tienen más recursos, la aristocracia. El gobierno de los mejores, ¿han escuchado esa frase? Y estos mejores se corrompen. Y dejan de gobernar para todos, gobiernan para sí mismos y se transforman en oligarquía. ¿Y quiénes vienen a votar a la oligarquía? La gente, con las antorchas, ¿cierto? Y ahí el gobierno de todos, de muchos, para muchos, la democracia. Pero también se corrompen. Se transforma en oclocracia, porque cada uno de esos muchos también gobierna para su propio bolsillo. Y Polibio plantea que la solución él la observa en la República Romana, donde establece una separación de poder. Dice, en el César está representado el monarca, en el Senado la aristocracia, en los tribunos el pueblo. Y mientras estas 3 cosas se mantengan en equilibrio, esta república puede funcionar. ¿Ya? Y ahí frenamos este ciclo fatal de la política. 100, 120 a.C., ¿de acuerdo? Si nosotros trasladamos esto aquí a nuestra querida América del Sur, para no ponernos tan global, podríamos ver este fenómeno, pero de otra manera, con lo que hay del año 1900 al 2019, porque hay buena estadística para ir viendo los casos. Partimos de una situación de democracia, presidentes elegidos democráticamente, ganaron democráticamente. Por una u otra razón, terminan con formas inconstitucionales de gobierno.
porque los presidentes mandan a cerrar el Senado, porque el presidente usurpa poderes de la Corte Suprema, lo que ustedes quieran. Tienen literatura para hacerse viejos leyendo esto. Desde Venezuela hasta Chile. Estoy hablando del año 1219. Nos podemos leer harto de esto. ¿Y cómo se resuelve ese problema? ¡Pum! Gobierno autoritario. Y después volvemos nuevamente a esto. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo tratamos de...? Porque, y aquí voy a tener que hacer un supuesto nomás, que todos creemos que de las formas que yo he dicho, la democracia es la mejor forma. Agradezco a mi señora que vino acá a verme. No vino mi hija mayor, pero mi hija mayor le encantaría vivir en China. Y yo le digo, oye, pero en China no hay democracia. Sí, pero hay trenes que se mueven a 500 kilómetros por hora y andan flotando arriba de riel. Ya frente a ese argumento no tengo nada que decir. Pero, o sea, pero yo sí creo en la democracia, ¿ya? Que es la mejor forma. Y voy a detener en democracia para poder llegar al final de lo que hoy día vamos a conversar. Porque no me voy a referir a las otras alternativas que sí existen, obviamente. Hay alternativas totalitarias y autoritarias de gobierno. Pero vamos a hablar de democracia hoy día. ¿Y cómo llegamos a la democracia? Dime. Pero es que no... Somos seres humanos. Y los seres humanos somos complejos, por lo tanto no lo puede establecer un tiempo. A ver, pero corriendo el riesgo, te diría susceptibilidad a qué, la susceptibilidad de los presentes. Si yo me paro en el gobierno de Salvador Allende, que salió electo democráticamente, después la sociedad lo critica de haber hecho usurpación de poderes, de haber, como dicen los abogados cuando hacen te vas por el lado de la ley, ¿cómo se llama eso? Subterfugio, ¿cómo se dice? Resquicios legales, ¿de acuerdo? Y termina esto en una dictadura, y de la dictadura volvimos a la democracia. Y hoy día estamos en una democracia que está media complicada. Ojalá que no terminemos en un mal escenario. Pero han pasado 50 años y 2 veces se podría repetir el ciclo, 25, pero aquí Zulán nos podría contar otros ciclos de Venezuela y otros nos podría contar, entonces no te puedo decir tiempo, no conozco. Sería un estudio interesante para los que les gusta hacerlo, de encontrar tiempos a eso. Entonces, si estamos de acuerdo en la democracia como la mejor forma de organizar y distribuir el poder en una sociedad, aún quedan temas por resolver. Porque el desafío luego de establecer esta democracia como el sistema es la definición de lo político. La definición de lo político es distinto que lo que es la política. Y eso, ojo, porque hoy día algunas personas, con justa razón, estamos pensando que vamos a cambiar la Constitución, van a cambiar todo en la vida y todo va a ser mejor. No necesariamente. En lo político definimos las reglas del juego, están ahí, en la Constitución. Definimos las reglas del juego. Pero de ahí se desprenden las políticas públicas. Y hay unas políticas públicas que no necesariamente tienen que cambiar la Constitución. Y podemos cambiar las constituciones y esas políticas públicas sigan sin ser las que nos habrán. Normalmente las políticas públicas las deberíamos elegir en los proyectos políticos que nos colocan aquellos que quieren optar al poder político. Y por eso hay que votar informadamente. ¿De acuerdo? Entonces, y eso, tenemos que pensar cómo las reglas básicas de esa función política interpretan a los ciudadanos. Porque no tienen por qué ser todos los ciudadanos iguales. Yo creo, por ejemplo, hoy día que está tan vilipendiada esta Constitución, yo no encuentro que todas las cosas sean malas ahí. Yo creo profundamente, por ejemplo, en que el Banco Central tiene que ser un ente autónomo. Y creo que, por lo menos yo, donde me pare, voy a tratar de defender eso, tengo el espacio, defender el Banco Central. Pero un argentino probablemente estaría absolutamente en desacuerdo conmigo. Y piensa que no, que el Banco Central tiene que depender del Ejecutivo. Y es un instrumento más del Ejecutivo para hacer política económica. Entonces, por eso es importante que interprete a los ciudadanos que van a vivir con esa Constitución. Pero por otro lado, también tenemos que medir la calidad de la democracia. Porque esa calidad de la democracia es la que nos va diciendo si nos acercamos a ese ciclo que preguntabas tú en años. ¿Ya? Más bien es cualitativo que cuantitativo saber cuándo nos acercamos. Y para medir esa calidad de la democracia, se alcanza a ver ahí hay un cuadro que nos presenta un politólogo norteamericano que se llama Robert Dahl, que habla de participación y competencia. Participación se refiere a cuántas personas participan efectivamente en estos procesos de discusión política para la toma de decisiones. Y la competencia, cuántos tienen la posibilidad de competir y llegar efectivamente a ese poder. Si tomamos Chile, partimos allá abajo,
una dictadura, ¿cierto? Donde no había ni participación ni competencia. Y nos vamos aproximando hacia la derecha, pero no sé si ustedes se acuerdan, todos nos deberíamos acordar, tuvimos un buen periodo y que además nos sentíamos orgullosos, o sea, a veces a uno se le olvida las cosas que uno hacía, porque hablamos de la política y los consensos. Pero era un consenso entre dos, po. Eso era la competencia que teníamos. Y así como en la economía, cuando no hay competencia, ¿qué es lo que se genera, estudiantes, cuando no hay competencia en la economía? Monopolio. Bueno, en la política también. Así es. Dahl le llama oligarquía competitiva. Así le llama Dahl a eso, cuando compiten muy poco. Y además, como no hay competencia, se disminuye la participación. Y la gente deja de participar. ¿Y para qué ir a votar si da lo mismo? Y después, más encima, empezamos a descubrir que son financiados por los mismos. Entonces, menos gente participa. Y esa deslegitimización de la política nos va a hacer caer a algún lado. Una cosa es superarlo, mejorarlo y que caminemos hacia la poliarquía, ojalá. Pero también está el riesgo siempre de caer hacia allá abajo nuevamente, del ciclo fatal de la política. O sea, 2200 años no hemos aprendido. Entonces, lo anterior implica pensar la razón gubernamental. ¿Cuál es la razón gubernamental que hoy día tenemos? Ahora, si todos estamos de acuerdo con la necesidad de pensar lo político, de hacer esto que estamos haciendo hoy día, ustedes están aquí presentes, escuchando a alguien que está hablando acá, bueno, ¿y por qué no lo hemos hecho antes? ¿Por qué no hemos hecho esto de pensar lo político, de pensar la razón gubernamental? ¿Por qué esta discusión? Hoy día entiendo que la Constitución se transformó en bestseller, pero hasta hace poco tiempo atrás nadie la leía. ¿Por qué? Acuérdense que estamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. ¿Cuál es la respuesta que podríamos dar, que yo dije al principio? Costo-beneficio. Porque resulta que el beneficio de pensarlo era menor que el costo de hacerlo. Porque pensarlo también implica interpelarse a uno mismo. Porque yo les decía, yo hago una culpa. Porque trabajamos siempre en esta versión de cómo esto lo aprovecho para mí. Y no en la parte clínica, cómo esto lo hago para todos. O sea, ¿cuántas veces nos hemos escuchado? Oye, quizás me compre la casa en la esquina porque me enteré que el caballero de allá está pasando problemas de plata. Esa es una oportunidad de negocio. No, eso es ser mala persona. Ahora, si te dedicas, si eres una inmobiliaria, bien, es tu negocio, pero no si eres un tipo común que andes buscando eso. Tener amistades por conveniencia, todo eso es ser mala persona. Pero para darme cuenta de eso tengo que ponerme a pensar. Y resulta que cuando las cosas van bien, el pensamiento crítico no está de moda. Y eso también es real. Esos cuadritos arriba que se ven más claritos, desde el 88 hasta el 2018, es la evolución del ingreso per cápita en Chile. O sea, eso es real. Eso es real. Entonces, ahí en la mitad, los años 90, al 2002, 2003, cuando iban las cosas súper bien, imagino que aquí deben haber hinchas del fútbol de la Católica, Colo-Colo, y la U, y andábamos re contentos, los hinchas de la U, porque andábamos arriba. Y teníamos seleccionados argentinos jugando, ni pensábamos en esto, se lo estábamos pasando re bien. Y más encima, porque alguien puede decir, sí, pero y eso abajo tenía desigualdad, tenía un cúmulo de injusticia, un sistema político poco participativo y duopólico, pero fíjense que también se reducía la pobreza. Ese cuadrito de abajo, esos puntitos son la reducción de la pobreza. Entonces, uy, pero si el sistema es bueno, ¿para qué voy a estar pensando en esto? Pero si cualquiera de nosotros, todos los aquí presentes, pensásemos que tenemos que cambiar el techo de nuestra casa, ¿cuándo lo haríamos? ¿En invierno o en verano? Cuando el clima es bueno. ¿Cuándo lo haría Sergio? Pero obvio, en verano, a nadie se le ocurre con tormenta ir a cambiar. Entonces había que cambiar el techo de la casa por ahí, por el medio. Ahí teníamos que haber esta conversación, haberla tenido en esos tiempos. Y probablemente eso ha sido mucho más fácil. Pero tuvimos que esperar que llegara la tormenta, que nos inundáramos y empezar a pensarlo. Entonces, para muchos dicen que las inequidades e injusticias que hoy reclamadas por miles de chilenos en las calles se han sostenido producto de la Constitución de 1980. Bueno, ¿y cuál es la responsabilidad propia? ¿Cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en esa injusticia, en esas inequidades?
También tenemos que pensar eso. Entonces, pregunto ahora, ¿cuál es nuestro sistema político-económico? No traten de dar una respuesta correcta, pero que salga el corazón. Señor, usted de rojo que está al fondo, me lo conozco. ¿Cuál es nuestro sistema político-económico? Excelente, tuvo una muy buena profesora de economía, parece. Muy bien. ¿Cuál es nuestro sistema político-económico, Carlos? ¿Ah? ¿Cuál es nuestro sistema político-económico? Diría neoliberal. Neoliberal. Todas esas cosas dice la gente normalmente. Algunos le llaman economía social de mercado también, ¿ya? Que ese es el concepto alemán. Los alemanes, pasa que los alemanes, en el año 48, el Partido Socialdemócrata Alemán renuncia a la vía marxista. Y dicen que jamás Alemania, entonces ellos plantean que el Estado debe reducirse a lo mínimo posible. Lo mismo que dijimos nosotros, con la diferencia que lo dejaron en el discurso político. Y en lo económico no hicieron nada de eso. ¿Ya? Y eso le llamaron en el año 48 los alemanes economía social de mercado. ¿Ya? Pero sí, lo nuestro tiene que... Pero decir neoliberal es decir muchas cosas hoy en día. Por lo tanto, lo mínimo es que entendamos qué es lo que es ser neoliberal. Porque yo me acuerdo, aunque era pequeño, yo me veo más viejo de lo que soy porque he maltratado mi cuerpo, ¿de acuerdo? Pero yo me acuerdo, en los tiempos de la dictadura, que a cualquier persona que pensaba distinto le decían comunista. Y no, pues no todos éramos comunistas. Yo soy una persona muy lejana, o sea, y no estaba de acuerdo con la dictadura. Bueno, hoy día todo aquel que no está de acuerdo con quien está en desacuerdo total, le dicen neoliberal. Y no somos todos neoliberales. ¿Ya? Ser neoliberal es algo. Y sí, nuestro país es un modelo neoliberal. Volvamos a esto de la razón gubernamental y de dónde sale. Acuérdense, en principio, vamos a olvidar el derecho natural, está el derecho. ¿Ya? El derecho que luego es sustituido por la economía política. Pero el derecho se ocupaba de cosas como que justificaba la soberanía, el soberano legítimo, eso hasta el siglo XVIII, donde aparece la economía política. Y la economía política, ¿cierto?, tiene distintas etapas. En una primera etapa era el dejar hacer, ¿cierto? Era el dejar hacer y cambia el sentido de la concepción de mercado en el siglo XVIII. Si uno lee desde John Locke hasta Max Weber, aquí hay toda una justificación que está vinculada con este derecho natural también, y particularmente con el tema de la cristiandad, inspirada en el tema de la cristiandad. Todos conocemos esa escena, para los que no la recuerdan, esa escena cuando Jesucristo echa a los mercaderes del templo, ¿lo ubican, no es cierto? ¿La Semana Santa parece eso? Ya. ¿Por qué Jesucristo echa a los mercaderes del templo? Porque están invadiendo un lugar sagrado en donde no debería haber comercio. Perfecto. Bueno, Jesucristo se comporta como un liberal. Sí. Porque resulta que el mercado en la Judea antigua era un espacio de justicia. No era casualidad que era ahí donde se transaba. Era porque había en Israel todavía los rabinos controlaban lo que serían para nosotros el SAC, por ejemplo. O sea, estaban ahí y el rabino tenía que ver que cuando tú vendías 1 kilo fuese 1 kilo y no 0,8 ni 0,9. Que se pagara el precio justo, que la gente... Eso era, y por eso se transaba ahí. Se transaba ahí porque era el espacio de justicia. ¿De acuerdo? Y cuando lo sacan de ahí y dicen, no, aquí no es para andar haciendo negocios, los negocios se hacen afuera. Usted está estableciendo ahora los mercados fuera de ahí, que no es un espacio de justicia, es un espacio de verdad. O sea, él llega contento a su casa porque se compró esa chaqueta en 20.000 pesos y antes costaba 80.000. Mira el descuento, al 20%. Y está asumiendo que 20.000 pesos es verdad. No vale 20.000, vale 1.200. ¿Ya? Te siguieron vendiendo caro. Pero entiendes que ese mercado es construcción de verdad. Es un espacio de construcción de verdad. Entonces ahora, ya la razón gubernamental, fíjense, es establecer los límites a la práctica gubernamental. Ya no el espacio de justicia, no es establecer reglas para que la gente se comporte bien, se comporte justamente, sino al revés, voy a establecer límites al Estado para que deje que la gente se comporte como se debe comportar en este espacio de verdad, de conductas naturales. Citar a San Mateo, por sus actos los reconoceréis, ¿de acuerdo?
Entonces, esta razón gubernamental liberal que termina en las democracias liberales, que nos estamos acercando a nosotros, ¿cierto? Va evolucionando, ¿cierto? Desde los principios, la mano invisible, ¿cierto? Pero esta mano invisible, al decir que se necesita una mano invisible, reconoce el rol del Estado. Porque reconoce que si cada uno de nosotros tenemos una función individual de utilidad, cuando quiero buscar el bien de todos, se vuelve imposible. Porque establecer un promedio que no refleja lo de nadie. Entonces necesito que se note poquito, pero tiene que haber una mano. Tiene que haber alguien, que es el Estado, que se encarga de ver el bien común, el bien de todos. Así parte esto. Y eso hasta Keynes, que ya dice que tiene que a trabajar harto el Estado. Keynes sigue siendo un liberal, por si acaso, ¿eh? No es marxista, ni comunista, ni nada parecido. Sigue siendo un liberal. Pero plantea que el Estado ya no solamente que sea mano invisible, sino que directamente participe con políticas de demanda agregada. Pero esto difiere de lo que viene después, porque ahí podemos entender lo que es neoliberalismo. Porque el neoliberalismo surge como respuesta a lo que podríamos llamarle fobia al Estado. Unos señores austriacos, von Hayek, von Mises, horrorizados por lo que pasa en Europa, ven Europa que se debate entre el fascismo, Hitler, y el comunismo stalinista en la Unión Soviética, le tienen pánico al Estado. Entonces dicen, lo que hay que hacer es reducir este Estado a la mínima expresión. Y empiezan a desarrollar ideas respecto de esto. Entonces para ellos el problema ya es, bueno, eso no es de la mano invisible ni de la búsqueda del bien común, sino un problema entre el Estado en oposición a la sociedad civil. Y encontramos dos vertientes. Marco nombraba la economía social de mercado, ¿cierto? Eso es el anclaje alemán que se llama ordoliberalismo. Y esta gente emigra, y muchos llegan a Estados Unidos, y en Estados Unidos se encuentran con otros economistas como Gary Becker, Milton Friedman, que después es premio Nobel, y ellos se forma lo que es el neoliberalismo. Y siempre con esa fobia al Estado. Los de arriba porque le tenían pánico a lo que estaba pasando en Europa. Los norteamericanos, más bien porque creen más filosóficamente en esto. En que el Estado tiene que ser chico, que hay que dejar que sean los privados los que se pongan de acuerdo en este espacio de verdad. ¿De acuerdo? Nuevamente, fíjense, aquí hay también una inspiración cristiana, que de alguna forma valida, y por eso el mundo conservador norteamericano agarra tanto esta idea. Si uno habla con un musulmán, el musulmán le va a decir que existe Dios y existe Mahoma, que es su profeta. Si hablamos con los judíos, van a decir que está Dios, y está Abraham, Moisés, sus profetas. Pero en el mundo cristiano es distinto. En el mundo cristiano está Dios, está el Hijo, pero el Hijo también es Padre. Entonces llegaron las otras religiones y preguntaron, oye, bueno, ¿y quién manda? ¿Manda Dios o manda Jesucristo? ¿Manda el Padre? Y el mundo cristiano resuelve esto con la Santísima, no voy a profundizar en eso porque lo voy a latear, pero se crea lo que es la Santísima Trinidad. ¿Pueden encontrar un parecido entre la Santísima Trinidad y Polibio y la República? Entonces cuando decimos este Espíritu Santo que está entre medio, estos economistas conservadores, pero liberales, neoliberales, establecen, no, pues esto no lo digo yo, esto está en el mercado. El Espíritu Santo está ahí y debe ser permanente. Debe haber un espacio permanente que trascienda a los gobiernos de turno. Y esa debe ser la razón fundamental. Uno de los arquitectos de nuestra Constitución, Jaime Guzmán, plantea derechamente que la Constitución debe estar hecha de tal forma que el gobierno de turno no pueda cambiar drásticamente las buenas formas de gobernar. Así debe ser hecha la Constitución. Si me lo preguntan a mí cuando tenía 20 años, me parecía hasta bueno. Yo hoy día creo en el derecho humano a equivocarse y cambiar de opinión. No estoy de acuerdo. ¿Ya? Pero claro, porque soy sudamericano. Y lo que veía como sudamericano era que pasaban los gobiernos y no teníamos políticas de largo plazo. No había una buena de largo plazo, porque venía un gobierno y reemplazaba al anterior. Todo. Que hay un espacio que limite el poder del gobierno de turno me parecía bueno. Hoy día tengo que decir que no parece tan bueno. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el espíritu, ¿de acuerdo?, de esta razón de gobierno neoliberal. Entonces, la razón gubernamental neoliberal, ¿cierto?,
lo que busca es ajustar el ejercicio global del poder político a los principios de una economía de mercado. ¿Y cómo los principios de una economía de mercado podrían ser índice del arte de gobernar? Probablemente aquí todos ustedes, si yo les pregunto que me establezcan un rasgo de la inflación que tiene hoy día Chile, lo podrían hacer. Y también así lo podrían hacer con el desempleo, con las estimaciones de crecimiento económico, con el precio del dólar. Lo sabemos. Lo sabemos. Y si colocáramos más gente, también la mayoría de la gente lo sabría. Esos son lo que le llaman indicadores del buen gobernar. Pero eso es solo economía. Yo les mostré el cuadrito hace un rato, el cuadro fabuloso que se veía de Chile. Pero estaban pasando cosas abajo, que no están descritas en esos indicadores. Es como el país de la felicidad estadística. ¿Ya? Porque la estadística dice que es bueno. Y esta razón, es tan extremo esto, no se alcanzará a ver ahí, eso cuadrito de ahí es de FONASA. FONASA es la salud pública chilena, y la salud pública chilena tiene segmentos A, B, C. Es salud pública. No estoy hablando de un seguro privado donde yo pago una cantidad de plata y recibo, que me parece bien que haya un segmento de mercado que lo diseñan personas como el profesor Venegas, pero esto es salud pública. O sea, no puedo tener un segmento de brazo quebrado, otro segmento B, son brazos quebrados. Y tiene que haber una salud pública, no puede estar segmentado eso. Pero eso está basado en esta razón gubernamental neoliberal. Todo se puede segmentar. Todo tiene que ver con la misma lógica de mercado. Porque si tomo decisiones desde el principio de justicia, lo que hago es intervenir. Y como decía Friedman, ¿cierto? Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no tendrá ninguna de las dos cosas. Esa es la razón gubernamental que hay detrás de eso. Entonces, la razón gubernamental neoliberal, a diferencia del mundo liberal, ¿cierto? Donde el mundo liberal pensaba establecer políticas internas que tengan por objeto el desarrollo nacional de acuerdo con las ventajas comparativas. O sea, si Chile tenemos clima mediterráneo, vamos a establecer políticas públicas que estimulen, por ejemplo, la creación de viñas, porque eso trae desarrollo del país. No, el mundo neoliberal dice, no, la verdad es que eso no es importante. Lo que es importante es proteger, desarrollar e incrementar el capital privado a nivel global, maximizando las utilidades de sus dueños y creando condiciones adecuadas para que puedan desarrollarse en función de las ventajas competitivas. O sea, no importa si el dueño de la vía es japonés, es chino, da lo mismo. Lo importante es que llegue la plata, que genere empleo, que pague. Eso es lo importante. Esa es la lógica que está detrás de esta razón de gobierno. Entonces, el aumento de la riqueza nacional, estos hechos por sí son deseados, sí, todos los deseamos que pase, pero son solo consecuencia de buenas prácticas que permiten atraer el capital y su retorno al dominio político más competitivo. Eso es la razón, eso es un modelo neoliberal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo te llamas tú? Sebastián, tienes razón, nuestro modelo es neoliberal. ¿Ya? Sí, porque se cumplen esas cosas, porque tenemos FONASA, porque tenemos rol subsidiario del Estado. Sí, es un modelo neoliberal. ¿Esa imagen la reconocen a alguien? ¿Qué es lo que está ahí a la izquierda o a la derecha? La derecha es Dubái, perfecto. ¿Y a la izquierda? Santiago de Chile. ¿Qué tienen en común esos dos lugares? Hay una razón fundamental neoliberal y exitosa en lo económico. Acá nos dimos cuenta que ese éxito económico no era sostenible, por lo menos si queremos tener una democracia. Allá no hay democracia. Allá no hay democracia, pero es económicamente exitoso. ¿De acuerdo? Es para pensarlo. Entonces, ¿en qué parte de nuestra arquitectura política chilena es posible apreciar la razón fundamental neoliberal? Ahí, en la Constitución. ¿Y en qué parte, como que estamos en una escuela con ciencias jurídicas y empresariales, que eso no fueron los abogados, ¿ya? Pero ¿en qué parte está ahí escrito eso? Roberto. ¿Cómo dice eso? Rol subsidiario del Estado. Claro. El Estado en Chile puede participar solamente que ahí donde los privados no quieren, no pueden, ¿cierto? O sea, la carretera panamericana, privada. Camino de Cholchol, público. Eso significa. Entonces, es necesario, si es que no la han leído, que la leamos. Acuérdense, necesitamos contextos conocidos para poder ponernos de acuerdo. Porque tenemos que saber en cuál
modelo queremos vivir y en cuál no queremos vivir. Y repito, no todo es malo. No se confundan, no estoy diciendo que dejemos la Constitución. Estoy de acuerdo incluso en el mecanismo de partir con hoja en blanco, me parece bien eso. Pero igual crecimos, igual se redujo la pobreza. Por favor, que el Banco Central no vuelva a depender del Ejecutivo. Si hay que votar por eso. Yo por lo menos voy a salir a hacer campaña por eso. De verdad. No quiero volver a tener el país con dos dígitos de inflación crónico. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que interiorizarnos de eso. Y como última reflexión, hemos vivido casi todo el siglo XX en la dicotomía de que lo que el filósofo Carl Schmitt, él definía la política en lo que era el amigo-enemigo. Así definía Carl Schmitt la política. Decía, esto al final se trata de, somos amigos enemigos, y el enemigo es aquel que atenta contra las formas intrínsecas de vida que uno tiene. Entonces, algunos planteaban que la culpa de todos los males del mundo era el capital privado. Era la empresa privada, el empresario explotador, que le quitaba las cosas a la gente. Y por lo tanto no debía existir eso, ya tenía que ser reemplazado. ¿De acuerdo? Pero esos proyectos también no les fue muy bien. Y otros decían que no. El otro extremo decía, cualquier forma de participación estatal resultaba una intromisión inaceptable, inútil, que hacía involucionar los procesos sociales. Ahí estábamos los chilenos. Y más encima que decíamos eso, y a nosotros nos ha ido bien, somos ejemplos, somos el oasis de América. Aprendan. Claro, hasta el 18 de octubre que nos acostamos orgullosos de los edificios lindos que teníamos, de cómo habíamos crecido. Y resulta que nos levantamos después con 1,5 millones de personas gritando en las calles que no estaba contenta. Pero no podemos seguir pegados a esa lógica de Carl Schmitt. O sea, en definitiva, la mejor forma de gobierno requiere de elementos propios de la república, si es que nos gusta la democracia. Alguien de ustedes perfectamente podría decir, no, a mí no me gusta la democracia. Y tendrá que asumir los costos que eso significa. ¿Ya? Pero propio de la república, como la separación de poderes y mecanismos de control vertical y horizontal, Carlos Venegas le gusta decir eso en inglés, check and balance, ¿ya? Es la misma cosa. Pero por sobre todo, requiere de personas cívicamente educadas, espacios como estos. Esto no debería ocurrir solamente cuando el país se está quemando, debería ocurrir todo el tiempo. Deberíamos tener estos pasos de diálogo, de comunicación. Y sobre todo, éticamente responsable. De lo contrario, cualquier intento en un momento se corromperá y terminará fracasando. Y cuando digo éticamente responsable, no me refiero solamente a la ética como discurso, o a la ética de los negocios, que probablemente todos la tenemos. Todos respetamos probablemente los contratos que firmamos, respetamos las leyes de Contraloría, eso lo hacemos. Pero cuando digo la ética personal, es mi responsabilidad con el otro. O sea, cuando nos equivocamos, hay que pedir disculpas y dañar el daño, y hacerse cargo del daño hecho. Y no buscar justificaciones. No contratar el mejor abogado para salir libre de polvo y paja. Eso no es ético. La ética tiene que estar en cada rato de la vida. A eso me refiero con él. Tenemos que ser éticos en el diario vivir. Si no, por más linda que sea la Constitución, los invito a algunos, si tiene tiempo en estos días, que no hay clases todavía, lean la Constitución de Weimar, de la República de Weimar en Alemania. Es preciosa, es hermosa, o sea, dan ganas de llorar de lo linda que es. La separación de poder. Y ahí nació Hitler, y ganó las elecciones democráticamente. Entonces, no basta, repito, con el estructural. Hay que tener un comportamiento activo en estos procesos. Todos debemos participar. Ustedes me dirán, bueno, y la respuesta, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? No la pienso dar, porque estoy diciendo que hay que ser ético. Y eso sería uso de poder de que yo estoy hablando y ustedes están escuchando. Cada uno tiene que ser capaz de reflexionar sobre eso y participar en la construcción de esto. No se resten. ¿De acuerdo? Y muchas gracias por venir. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Por favor, les paso al... Solamente un aporte para la reflexión, porque tengo que ir a cumplir un deber democrático también. Muy bien. Yo recuerdo que poco antes del gobierno de Eduardo Frei Montalva, cuando no se había hecho la reforma agraria,
les decían a los grandes latifundistas, miren, traten de ser mejores con sus trabajadores. Y había inclinaje en esa época, había niños que no iban a la escuela porque el dueño del predio decía, no, eso no es necesario que vayan a la escuela porque ellos tienen que trabajar acá. Ahí había muchas razones. Viene el cuco, va a venir el cuco y va a haber un estallido social. Pero no hicieron nada. Y al final vino la reforma agraria y ahí vino el lloro y el crujir de dientes. Entonces, bueno, si eso lo extrapolamos también a la situación actual, también uno podría decir, bueno, ¿qué pasó con el poder económico que no tuvo sensibilidad para poder llevar a cabo las soluciones tal como tú dices, digamos, en el tiempo adecuado? Entonces, los pilló ahora el estallido. O sea, literalmente los pilló. O sea, digo esto solamente para la reflexión, solamente así. O sea, imagínate, para complementar lo que tú dices, la reforma agraria se coloca en Sudamérica como parte del plan de Alianza del Progreso. Lo coloca Kennedy. Y empieza en el gobierno de Alessandri. No es un invento de los comunistas. Claro. O sea, porque entendían que había un problema en la concentración de la riqueza desde la propiedad. Y así todo, como bien dices tú, primero se implementó mal y después se transformó ya en algo distinto, en algo que se distorsionó. O sea, cuesta aprender, parece. Sí, me hace mucho sentido eso con lo que tú expones y te felicito por tu presentación. Permiso que tengo que salir ahora. ¿Dónde hay otra pregunta? Bueno, primero que nada, Mauricio, felicitarte. La verdad que ha sido fantástico escucharte para poder tener esa simplicidad tocando temas de filosofía, política, economía, que muchas veces es lo que nos falta. Ya, yo te estaba mirando qué curso sería interesante darle a los alumnos para que pudiéramos enriquecer todo esto. Lo primero que quería decir. Lo segundo más bien es una pregunta. Ya no espero una respuesta única porque sé lo complejo que es, pero estando muy de acuerdo con la última parte de tu presentación, en particular cuando nos plantea los grandes desafíos que tenemos todos, los jóvenes y los no tan jóvenes. Y también a Bauman, como lo nombraste al comienzo, de la economía líquida, la modernidad líquida, que tiene mucho que ver con todo esto. Y toda la historia de los otros países. ¿Cuáles son los grandes cambios? ¿Por qué partes debiéramos partir, ¿no es cierto?, para hacer estos cambios que nos lleven a ser mejores personas y a realmente vivir por un beneficio social y no solamente independiente del modelo económico que tenemos, ¿no es cierto?, que efectivamente es una columna vertebral, pero que la podemos hacer distinta de acuerdo a nuestras acciones. ¿Cuáles deberían ser, de acuerdo a tu análisis, las principales reformas base para que pudiéramos avanzar? Wow, difícil lo que planteas, pero a mí me gusta pensar en lo que fue Suiza. Fíjense, Suiza es la patria de Calvino. ¿Ya? Calvino, yo por si acaso no soy una persona religiosa, ¿eh? Cito mucho la religión porque mi primera socialización de la vida fue religiosa, ya en el seno de mi familia, pero no soy religioso. Pero Calvino era un protestante que es expulsado de Francia por la Iglesia Católica papista y lo mandan al lugar más feo que podía haber con su gente, a un lugar sin mar. Cuando Bolivia se queja que no tiene mar por culpa de los chilenos son pobres, bueno, a Calvino lo mandaron a un lugar sin mar, lleno de montañas, donde no había nada. El único patrimonio, el único capital que tenían era su ética, la ética calvinista. Era gente tan honesta que todo el mundo confiaba en ellos, por lo tanto se atrevían a pasarle bienes porque sabían que de alguna forma esas personas iban a responder. No es casualidad que los principales bancos del mundo todavía estén en Suiza. Entonces, la ética y la responsabilidad individual, el problema es que eso, si tú me dices, ¿cómo lo logramos? No tengo idea. ¿Cómo nos podemos transformar en personas éticas y responsables individualmente? Porque la tendencia es a justificarnos. La tendencia es a buscar buenos abogados para salir con la nuestra. Entonces es difícil eso no lo sé. Por otro lado está lo político, la estructura política. Desde mi parecer, la estructura política que funciona es aquella que está legitimada por su gente. Por eso sí estoy de acuerdo con este proceso constitucional que vamos a vivir ahora, en el que todos debemos participar, independiente de cuáles son nuestras posiciones políticas, que son legítimas. Es tan legítimo el pensar en que las libertades individuales conducen al bienestar común
como pensar que hay una lógica de bien común. No está Rodrigo y Rodrigo Pessoa, que con él hemos discutido mucho esto, ¿ya? Yo soy más de los que piensan que desde el bien, de hacer el bien cada uno, llegamos a un bien total. Él piensa más que hay una definición de bien total, pero los dos creemos en una mejor forma de bueno y en vivir bien. Y uno se puede poner de acuerdo. Y la idea de construir una constitución es que nos interpreta a todas las personas que participan en eso. Pero si tú me dices de dónde, todo es importante, ¿ya? Pero sentarnos a conversar y ser ético y responsable creo que es lo primero. Mauricio, muchas gracias por la presentación muy, muy clara. También la pregunta era sobre lo mismo, más o menos, ¿cómo podemos incluir la ética y A ver, yo no encuentro nada malo que como definición de una empresa tú quieras maximizar sus utilidades. Lo que no puedes hacerlo es a costa de las demás personas. Y tampoco lo puedes hacer en una estructura que te garantiza esa utilidad privada. Me explico. No tiene si yo soy una empresa aseguradora y tú me compras un seguro privado a mí, le puedes comprar a cualquiera, ¿cierto? Y me estás pagando, y yo estoy ganando plata porque te estoy cobrando mucho, porque tú me lo estás pagando, bien, es un negocio, hasta ahí me parece que está bien. Pero, por ejemplo, lo que pasa en nuestro modelo de AFP es que yo le entrego dinero a la AFP, ¿cierto? La AFP me cobra por administrarlo, me cobra. Cuando yo le paso plata a cualquiera, el banco me pasa plata, un socio me pasa plata, tengo que yo pagarle al que me pasa la plata. Aquí me cobran por yo pasar mi plata. No me aseguran ninguna tasa de retorno, ninguna, ¿no? Y ellos sí se están asegurando un retorno. Entonces, estructuralmente hay un problema ético, ¿te das cuenta? Estructuralmente, porque la lógica de mercados es que uno cree profundamente en la economía de mercado. Yo creo en la economía de mercado. Pero la lógica de mercado dice que si yo voy a hacer cosas para ganar dinero, tiene que haber un riesgo de perder. Pero si el Estado asegura negocios donde no hay ningún riesgo para mí y todo el riesgo es público, eso no es libre mercado. Eso no tengo idea cómo llamarlo, ¿de acuerdo? Pero no es libre mercado, ¿ya? Eso es como un Robin Hood al revés. Y eso lo puedes ver en las leyes de licitaciones, lo puedes ver en varias partes en Chile. Entonces, eso claramente, eso falta la ética. Y estoy hablando, no estoy hablando de comunismo, interesante de esta nada, estoy hablando de Max Weber, cuando habla de ética y economía capitalista, ¿ya? O sea, si yo quiero hacer negocios privados, está bien, y seguro los negocios privados, pero el Estado no puede asegurarme ganancias a mí como privado. Eso daña el capitalismo. Así es. Aquí los riesgos los asume la sociedad y la utilidad la está asumiendo, no todos los negocios, pero sí algunos negocios en Chile. Y eso está protegido por la estructura legal que tiene Chile. Eso creo que tiene que cambiar. Pero ojo, y aquí hago un juicio personal, tampoco va a pasar para el otro lado, que el Estado puede intervenir en todo lo que quiera a su libre albedrío. Que el día de mañana yo tengo una empresa muy buena y el Estado necesita plata y me la pueda quitar porque sí. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Tiene que estar establecidos los límites del Estado y los límites del derecho de propiedad. Ya, hola, tengo hartas dudas, pero en vista que han hablado harto de la ética, voy a seguir. ¿Cómo se podría asegurar que, porque los sistemas tienden a la entropía, digamos, a desordenarse? Ya, eso yo lo entendí con el ejemplo que dio de Polibio, que hay corrupción. Ya. ¿Y cómo se podría, más o menos de forma, no sé, formal o creando procesos, asegurar que haya controles como anticorrupción en un sistema? En el caso chileno, por ejemplo. A ver, eso es complicado tu pregunta porque tienes que definir corrupción, ¿ya? Pero hay cosas que no tienen que ver necesariamente con la corrupción, en el caso chileno. Hay cosas que la ley lo permite o la ley lo prohíbe. A mí me tocó participar en una comisión de empresas salmoneras cuando fue el estallido del virus de los salmones, que tocó ir a ver el caso. La mayoría, en gran parte de nuestras empresas salmoneras son de los países nórdicos, Noruega en particular.
¿Cómo funcionaba allá para evitar esto? En los países nórdicos tienen un monopolio del manejo de los alimentos de los salmones. Entonces el Estado entrega alimentos de salmones calculando la carga que el agua puede soportar para no destruir ese medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces nadie va a poder producir más en términos agregados, ¿cierto? Porque solamente se va a controlar con el... Y a todos les pareció muy buena la solución. Estoy hablando de los empresarios, que querían cuidar y evitar que esto volviera a pasar en Chile. Y cuando vuelven a Chile y plantean esta idea de crear un monopolio estatal para que controle la distribución, aquí nos dijeron, no, eso no se puede hacer, porque es inconstitucional. El Estado no puede crear una empresa por el subsidiario del Estado. No se puede hacer eso, ¿de acuerdo? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué? ¿Y cómo lo hacemos? Volviendo a tu pregunta. Para evitar que se depreen, colocamos multas. Pero cuando el negocio es bueno, algunas personas prefieren pagar la multa. Claro, costo-beneficio. Lo coloco en mi matriz de costo, pago la multa y total, bueno, mañana veremos si se echa a perder el medio ambiente, da lo mismo. Después se arreglará. Nos trasladamos de Puerto Montt a Coyhaique y de ahí sigo bajando al sur, después me meto a los fuertes más al sur y ahí voy corriendo los salmones. ¿De acuerdo? Entonces, las multas, a veces la gente cree que con multas se arreglan las cosas. No siempre, pero el Estado tiene herramientas. El problema es que esas herramientas, por ejemplo, el ejemplo que te estoy dando de los salmones, constitucionalmente Chile, el Estado no la podía usar, porque no tenía poder para llegar a eso, por lo restringido del poder del Estado. Ya, y en el otro extremo, porque igual, por ejemplo, la otra vez salió una imagen con los sueldos de Codelco. Ahí eran gigantes, o la misma dieta parlamentaria, porque igual siento que se da la corrupción como en los dos extremos. Entonces, si bien dice, le podemos dar mucho poder al Estado, pero el Estado igual se puede corromper, ¿cómo se puede regularizar eso? No sé, yo pienso empoderando a la sociedad, como educándola, pero no sé si hay otras formas o ideas. No quiero responderte sin caer en mis juicios personales, ¿ya? Yo creo en la libertad, ¿ya? No creo que podamos todos los sueldos colocarlos por tabla, porque porque no todos los trabajos, una economía de mercado como la nuestra, no todos los trabajos valen lo mismo, ¿ya? Pero eso es un juicio personal. Pero lo otro que dices tú, educarse sí, pero esa es la base. Tenemos que tener buena educación. Tenemos que tener buena educación. Y en todas las áreas, en todas las líneas. En esto hablaba la razón gubernamental del neoliberal, implica que la razón económica funcional ha superado todo. Cuando yo colocaba la lámina de FONASA, los más jóvenes han entrado a mifuturo.cl alguna vez, esa página del Estado. Ya. Ahí aparecen las primeras rentas de los estudiantes del año, la tasa de empleabilidad. Y luego si yo tomo los puntajes de PSU y los correlaciono con otros, está correlacionado positivamente, estadísticamente significativo. O sea, estamos tomando decisiones todo por cuánta plata vamos a ganar. En ese mundo, en un mundo que fuera, por suerte no todo el mundo piensa así. Ahora sí, estadísticamente está correlacionado. Porque no tendríamos profesores de filosofía, no tendríamos profesores de teatro, no tendríamos... Todas esas carreras no deberían existir en esa lógica, ¿ya? Todos tendrían que ser abogados, ingenieros en minas, médicos, ¿de acuerdo? Que es los que están los tramos arriba de los ingresos. Entonces, tenemos que tratar de sacar esa lógica funcional y colocar la lógica sustancial también. Y eso quizás también pega a nosotros los profesores, que muchas veces no lo hacemos. Rara vez nos sentamos a reflexionar sobre lo ético, sobre lo correcto. Decimos, no, son cosas para la gente que hable de filosofía. Yo enseño economía, yo enseño gestión de empresas, yo enseño tributario. Pero pasa por eso. Estoy de acuerdo contigo, la educación es una variable crítica para eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias, Mauricio, por todo. Muy interesante. Yo te quería hacer un par de alcances solamente. No estoy tan de acuerdo con lo que somos tan racionales en tomar decisiones. Ya muchos premios Nobel ha habido que habla de la racionalidad limitada, ¿cierto? Kahneman, Simon, Thaler. Yo creo que eso en parte explica por qué las personas durante mucho tiempo no tomaron las decisiones que tenían que tomar. La información no está a disposición de todo el mundo. Las leyes no nos obligan a poner a disposición de todo el mundo la información que debería hacer. Las leyes no nos obligan a educar para que las personas puedan tomar buenas decisiones o cultivar
el ansia por informarse, por eso nos endeudamos, por eso hacemos un montón de cosas y dejamos pasar el tiempo y de repente estallamos, de repente. Entonces yo creo que un poquito matizar la idea de que somos siempre capaces de tomar decisiones que nos benefician, porque en realidad en general las tomamos como las respuestas equivocadas que dimos a tus preguntas, digamos, movidos por sesgo. Y creo que debe garantizarse esa impunidad, debe ser protegida de tal manera de que las personas podamos tomar mejores decisiones porque no las tomamos automáticamente. Eso por una parte. Y por otra parte, decir que el derecho a la propiedad es importante, pero ya Jefferson la quitó. O sea, dijo Locke está bien, pero vida, libertad y propiedad, pero propiedad la vamos a cambiar por la búsqueda de la felicidad, que es algo mucho más extenso, incluso en Estados Unidos se reconoció. Hubo un momento en que yo estudié en otro país y se daba a Chile como ejemplo de qué pasa cuando el objeto de desarrollo, porque un poco hablando del modelo de desarrollo, nuestro modelo de desarrollo, qué pasa cuando el modelo de desarrollo no está centrado en las personas o en la sociedad como el objeto de desarrollo, y lo que se enfoca como objeto de desarrollo es la economía per se. Y entonces daban como ejemplo que un modelo de desarrollo más centrado en el bienestar de las personas viene siendo Europa como de promedio, vamos a decir, como lógica de funcionamiento sociopolítico, y una lógica de funcionamiento no centrada en las personas, pero centrada en la economía per se, es Chile. Ni siquiera la economía, el capital privado. Claro, Que absolutamente. es aún menos que la economía. Pero por eso diría socioeconómico. ¿Cómo lograr un equilibrio? Yo creo que es la pregunta que todo el mundo se hace, porque el problema es que está muy desequilibrado y que se ha hecho se ha privatizado incluso los derechos más básicos y cosas con las que no teníamos que... en parte nuestra educación es mala porque se privatizó y en parte porque nuestra salud es mala porque se privatizó y se ha dado preponderancia al libre mercado. Y yo también estoy de acuerdo contigo en que el libre mercado debe prevalecer y debe prevalecer el privado por sobre el Estado, pero no se puede llevar una mínima expresión. Entonces, ¿cómo salvaguardar que el Estado pueda tener el tamaño adecuado y salvaguardar lo que debe salvaguardar sin pasarse de la raya? Yo creo que esa es la cuestión hoy día. Y cómo reconvertir procesos como el de cómo nos vamos a jubilar, de tal manera de no hacer lo que hizo Argentina, que fue agarrar la plata que se había juntado en la AFP y hacer caso omiso del derecho a propiedad y decir lo reestatizamos y punto. No, tampoco eso. Pero ¿cómo podríamos hacer este tránsito hacia un Estado que genere mayores garantías, que genere mayores equilibrios, que genere o por lo menos no promueva la desigualdad, no garantice que el capital va a seguir concentrándose de manera ordenada y no nos lleve a una dictadura o a cualquier polo, digamos? Esa es un poco la... A ver, estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, el ejemplo del papelito era justamente para eso, la racionalidad acotada. O sea, somos racionales en un mundo acotado, los supermercados son otro ejemplo de eso. Pero, ojo con demonizar las cosas. O sea, cuando decimos, por ejemplo, que nuestra educación es mala, y a veces caemos en la nostalgia, en el tiempo que mi papá estudió en la Universidad de Chile, en los años 50, la gente entre 18 y 25 años que llegaba a la universidad era el 2,5% de la población. Los demás no llegaban, no porque había que pagar, sino porque la pobreza obligaba a trabajar. No se podía llegar. 2,5% de la población. Si hoy día yo tomo el 55% de la gente de 18 a 25 años en Chile que llega a educación terciaria y le quito el 2,5% que está arriba, wow, son puros estudiantes de excelencia. Entonces, ojo con eso. O sea, lo que pasa es que ahora aumentamos la cobertura de la educación. Entonces, por eso es importante conocer de lo que estamos hablando plenamente para tomar decisiones informadas. ¿Ya? No todo es malo y hay un montón de cuestiones que están malas. Es verdad, hay que cambiarlas, pero no todo es malo tampoco. ¿De acuerdo? Primero,
felicitarte por incorporar el tema de la filosofía dentro del análisis, que es importante, y el solo nombre de filosofía, de acuerdo a lo que decían los griegos, era el amor a la sabiduría. Entonces, lo que estás hablando tú del conocimiento, cómo nosotros podemos ir iluminándonos desde el punto de vista de adquirir conocimiento para poder tomar decisiones y opinar. Entonces, ahí la filosofía es muy importante, y sobre todo en la economía y en la república también es importante. Y lo segundo ahí, que durante mucho tiempo ha salido en los medios, decía, la culpa es del Estado. Y Estado, nación políticamente organizada, el que administra el Estado, el gobierno. Entonces, es tan fácil echarle la culpa a Fuente Ovejuna fue, y que nadie fue, cuando son los gobiernos de turno los que tienen la responsabilidad en las políticas públicas. Y el tercero, ya viene la pregunta que te quiero hacer. Hoy día los neoliberalistas o los neoliberales se volcaron al Estado liberal. Y ahí tienen un autor que yo leo bastante, que es Bobbio, que te contaba. Entonces él habla de los organicistas y los individualistas. Entonces ahí es donde está hoy día la diferencia que podemos tener cuando algunos estamos por el bien común y otros están por la protección de la propiedad individual. Entonces, de acuerdo a tu opinión, ya manifestaste más o menos cuál es tu visión, pero dado el estallido que tuvimos hoy día, ¿cómo crees tú, o qué fue lo que gatilló en esta Constitución donde habla de la protección individual y a lo que llegamos? ¿Qué puedes decir al respecto? Lo que queda en evidencia es el abuso. Es el abuso. O sea, yo creo en el respeto a la propiedad privada. Pero si yo tengo un campo y yo digo, bueno, es mi campo, yo planto lo que yo quiera, voy a hacer una plantación de pino, y resulta que al lado hay un conjunto de 15 casas, y cuando yo coloque la plantación de pino lo voy a dejar sin agua, ahí mi derecho de propiedad está transgrediendo el derecho de la comunidad que está al lado. Entonces, el derecho de propiedad no puede permitirme hacer eso. Y en estricto rigor, el derecho de propiedad en Chile sí lo permite. Hemos creado instancias debajo de la Constitución, políticas públicas, que son el Instituto de Medio Ambiente, etcétera, ¿cierto?, que es donde vamos creando políticas públicas para hacer pasar algunos proyectos por las leyes de medio ambiente. Pero a veces plantar pinos en la parcela no pasa por esa ley, y estoy dañando al que está al lado igual, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que ahí están los límites. Yo creo en los derechos de propiedad, y caería en esa lógica de Bobbio más en individualista que en organicista, probablemente, ¿ya? Pero hay un límite, que es que no puedo pasar ese derecho individual por los derechos de los otros, por los derechos de todos, por el derecho al medio ambiente. No puedo contaminar, porque yo hago lo que quiera, si la empresa es mía, no se puede hacer eso, ¿de acuerdo? Yo creo que ahí están los límites, y eso es lo que tenemos que discutir ahora, porque eso sí está en la regla del juego. Y eso tiene que ver con la ética. Eso es ética. Así es. Allá. Buenos días, gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Yo quisiera consultar lo siguiente. A ver, yo entiendo el sistema, estoy de acuerdo primero, ¿cierto?, en que el punto de vista ético de las personas es importante, y creo que también parte de esta crisis, ¿cierto?, se responde a la falta de ética de las personas en general, no solamente de los que están gobernando, sino también de todas las personas, ¿sí? Pero también es difícil correlacionar la ética con la educación, por ejemplo. No necesariamente una persona que ha tenido acceso a educación es ética, por el contrario, se han visto casos. Entonces, casi no tiene como agarrar la ética, digámoslo así, para poder ver cómo instaurarla o cómo desparcirla. Por otra parte, desde el punto de vista de la lógica económica, yo puedo entender que una persona quiera generar un negocio, ¿cierto?, para sustentar sus necesidades, ¿cierto?, y por eso quiera ganar plata, ¿ya? Pero no puedo entender mucho porque una persona que tiene un negocio grande ya establecido, que tiene suficiente para sustentar sus necesidades, ¿cierto?, que tiene de sobra, por decirlo así, quiera seguir ganando más plata, y a mí me cuesta entender, de hecho no entiendo, el crecimiento infinito de la economía, ¿ya?, ese crecimiento que no tiene techo. Mi única respuesta a eso es que esas personas o bien son muy avariciosas, o bien encuentran, ¿cierto?, encuentran en esta ganancia económica poder social, poder para sobre las otras personas que están bajo en la escala económica de ellos, ¿cierto? Entonces, si se establece como un poder
estamos hablando de un poder económico que no está, digámoslo así, públicamente puesto ahí. Existe el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, pero también existe un poder económico que se sustenta esencialmente en esta diferencia económica de las personas. Si pensásemos en un mundo, digamos, utópico, en el cual no hubiera diferencia económica de las personas, ese poder desaparecería porque no habría cómo ejercerlo, ¿cierto? No habría personas con más plata que otras, ¿sí? Entonces mi pregunta es, bueno, podrían ser dos preguntas, de hecho. Si el poder económico, si lo reconocemos como tal, se puede formular en la Constitución una regulación a este poder económico. Y la otra pregunta sería, ya tratando de limitar este poder económico, si el sistema neoliberal, ¿cierto?, puede existir estableciendo techos de crecimiento, techo en el tamaño de las empresas, por ejemplo, o techo en las ganancias máximas que puede tener un determinado grupo o una determinada sociedad anónima o lo que sea. ¿El sistema neoliberal puede funcionar bajo esa lógica o no puede funcionar bajo esa lógica? Ya, complicado lo tuyo. A ver, lo último, por parte, lo último no. Ya, el modelo neoliberal justamente lo que promulga es la atracción de capital a nivel global y políticas que contribuyan a atraer y incrementar el capital. ¿De acuerdo? Pregunta. Lo otro que tú te refieres del poder, Bourdieu, ¿cierto? Tenemos que entrar a Bourdieu. Bourdieu te plantea que el poder no solamente económico, el poder ocurre en distintas esferas. Está el poder y cada persona trata de acumular poder y generar esferas de poder. En las universidades se ve mucho eso. Entonces se juntan los doctores y crean su círculo de poder. Y llegamos ahí los que no somos doctores, no nos juntamos contigo, tú no eres doctor, ¿ya? Eso también es poder. El poder de los deportistas, no, yo no juego contigo, eres muy malo, ¿ya? Ya todos los que son, tú vas a generar, son círculos de poder, y a todo ámbito existe la lógica del poder. Y el poder económico es un poder, sí, eso es poder. Pero cuando hablamos de lo político tiene que ver con lo que atañe a todos, reconociendo todos estos círculos de poder. Hannah Arendt planteaba que lo político debía conocer a todos. A ella la criticaban porque no era feminista. Y ella decía, no, porque los feministas solamente se refieren a las mujeres. Y yo cuando me refiero al poder, me refiero al poder, a lo político, pero de todos. Le criticaban porque no hablaba de los judíos. Ella era judía. Escribió libros espectaculares, La banalidad del mal. Pero ella decía, yo no me voy a referir a los judíos, yo me voy a referir a la política que tiene que ver con todos. Y la criticaba, pues. Entonces, cuando estamos hablando de lo político, hay que contemplar el poder económico claramente. Y tenemos que establecer los límites de ese poder económico. Porque, claro, el que está generando, lo que por ejemplo colocaba los salmones, si tiene la oportunidad de ganar más dinero pagando las multas, lo va a hacer. Tengo que colocarme, ahí me puse como Hobbes, ¿ya? Pero tengo que ponerme en ese plano. Por lo tanto, tengo que tener herramientas. Si yo sé que lo puedo controlar con un monopolio de alimentos, tengo que tener herramientas para controlar eso. Entonces, cuando pienso en lo político, y por eso lo político es distinto que lo gremial. Confundimos a veces que las causas gremiales son causas... No, las causas gremiales son gremiales. Y los obreros del carbón y los obreros de la minería, ellos tienen sus legítimas causas, pero están velando por sus propios intereses. Eso es gremial. Pero lo político tiene que velar por los intereses de todos. Y tiene que contemplar efectivamente el tema del poder. O sea, nosotros enseñamos en economía el tema del salario mínimo. ¿De acuerdo? El tema del salario. ¿Por qué debe existir un salario mínimo? Porque la verdad es que en muchas partes, en muchos mercados, el salario, uno dice, bueno, el salario mínimo es 500.000 pesos, por ejemplo. En mercado mucha gente está ganando más que eso. Pero si yo coloco 500.000 pesos, probablemente en Lautaro o en Carahue voy a dejar gente desempleada. Porque podrían trabajar por menos que eso. ¿De acuerdo? Pero el salario mínimo debe existir. No lo puedo dejar al libre mercado. Porque la verdad que la concentración del poder económico hace que el que contrata tiene mucho más poder de negociación que el que es contratado. Y para eso está el salario mínimo, para establecer mínimos, aunque sean a veces irrisorios, pero un mínimo, un piso mínimo de dónde poder negociar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pensamos en eso que dices tú, del poder económico, existe, por supuesto. Y la labor de lo político es limitar ese poder económico, en pos del beneficio de todos. Pero el problema es que la razón fundamental neoliberal, y no liberal, neoliberal, no tiene eso como un objetivo. Tiene como objetivo más bien atraer y generar mayor capital, porque se entiende que mayor capital genera, por consecuencia lógica, mayor bienestar. Y se ha demostrado que no es así.
Y lamentablemente Chile es el laboratorio de prueba de esto. Vamos a la vanguardia ahí. Y los que vienen detrás de nosotros en Sudamérica son los colombianos. Ojo. El micrófono está... no sé. Agradecer primero por la presentación, está todo súper claro, y ya que tocó aspectos filosóficos, le tengo una pregunta media filosófica también, y que es que en qué medida el sistema económico actual determina el bienestar de las personas más como espiritual o psicológico, si es que finalmente siempre estamos con la idea de tener más cosas y fomenta en cierta parte quizás la codicia o buscar el bienestar de cada uno con cosas, finalmente. Entonces, no sé si usted cree que eso es algo que tiene que ver con el sistema económico que tenemos, o es algo que es más bien como inherente al ser humano, ser de esa forma, por así decirlo. Yo pienso que la estructura político-económica, la razón gubernamental de esta que yo hablo, que te define una sociedad, favorece ciertas conductas y ciertas prácticas y desfavorece otras conductas y otras prácticas. Pero la decisión final está en las personas. Y seguramente con Sergio podríamos discutir tomando un café eternamente en esto. ¿Ya? O sea, yo pienso que si hay una racionalidad, ya hay un libre albedrío, pero está acotado por ciertas características que la sociedad las favorece, las promueve. Yo tengo un hermano con el que lo quiero mucho, pero discutimos siempre, porque su catedral es el mall. Y hace fila para comprarse el celular nuevo que aparece. Y yo le digo que es una tontera. Pero él es feliz. ¿Y quién soy yo para meterme en su felicidad? Entonces, hay una decisión final. O sea, no le podemos echar todos los males, la culpa al modelo. Hay cosas que también son decisión nuestra. O sea, yo conozco gente, y no solo en Chile, en hartos países, que tiene a su hijo en un colegio X y no en un colegio Y, porque no quiere que su hijo se sienta al lado de un niño de otra raza. O no se sienta al lado de un niño que su papá puede que trabaje para él en una empresa. No quiere que se junte con esas personas. Y esa es la verdadera razón por la que tiene el hijo acá y no allá. Pero esa decisión la está tomando él. Esa decisión nadie, no lo obliga el sistema a hacerla. Sí, promueve cuando se dice que mejor educación es la que tiene la mejor PSU, ponte. ¿Ya? Y colocamos en todos lados que esa es la mejor educación. Y la PSU está explicada por un número de horas y al final está explicada por cuánta plata tiene el hogar. Y la gente, todos quieren estudiar allá. Sí, el sistema promueve esas conductas, pero la decisión final es de la persona. Eso pienso yo. Cada uno sabe cómo quiere ser feliz. Una pregunta, debatir un poquito yo ahí concuerdo en hartas cosas, pero ahí finalmente yo creo que el modelo sí afecta. ¿Sí? Porque efectivamente, como dijiste, cuando mostraste lo del PIB y de la pobreza, efectivamente esos indicadores que son objetivos, si los podemos decir cómo se miden, ¿cierto? Claramente tienen un montón de otros aspectos que están ocultos, ¿ya? Y que ha sido nuestra poca interés, ¿no es cierto? No solo conocimiento, muchas veces interés de conocer esos dos aspectos que están ocultos. El PIB no habla ni de felicidad, como decía Sergio, ni de bienestar, ni de muchas cosas, y lamentablemente el modelo y el sistema educacional que nos ha llevado, de alguna manera, a no interesarnos, ¿ya?, a los niños, a reflexionar sobre otros aspectos, ¿ya?, nos ha llevado a centrarnos en cosas como los indicadores y nos ha llevado a centrarnos en cosas como qué es lo que demuestra que yo también, así como la economía está progresando, yo individualmente estoy progresando y por lo tanto tengo el mejor auto, tengo a mis hijos en el colegio particular y ojalá que no se junte con otros para que pueda progresar. Entonces, yo creo ahí que algo bastante ha incidido, ¿ya?, en esto. Y por tanto, el Estado, al estar, dado el mismo modelo neoliberal, al estar tan ausente, ¿ya?, en no ayudar a tomar ciertas decisiones, ha hecho que muchos de nuestros niños, de nuestros jóvenes y adultos, al no preocuparnos, ¿ya?, de esa reflexión, estos otros aspectos, de llevarlos a entender que esa división como de clases está bien y no es solamente una decisión individual, ha hecho la crisis que tenemos. Entonces,
Yo no sería, así como dices que todo es bueno o malo, no hay cosas que se han mejorado, yo creo que también es necesario reconocer que el modelo y el consumismo que nos ha llevado, ese modelo ha hecho, ¿no es cierto?, esa separación tan grande que como sociedad tenemos en estos momentos. O sea, yo estoy de acuerdo y la economía, ya así como tú decías al comienzo, que interpelarnos, yo creo, yo soy una de las que ya he dicho bastantes veces en reuniones chicas que hemos tenido y en conversaciones familiares o con alumnos, yo creo que nosotros como profesores del área económica tenemos que hacer esa interpelación porque muchas veces nos hemos, por una cosa de comodidad, quizás centrado más en la macroeconomía neoliberal o más que neoclásica, en donde todo está en indicadores y nos hemos separado, ya nos hemos separado de la reflexión, nos hemos dado los espacios para poder analizar estas otras cosas que claramente ya están relacionadas con el modelo y la racionalidad de la que tú hablas. Efectivamente, yo creo que el modelo sí afecta. Yo no lo discuto, ¿eh? Sí afecta. Lo que digo es que hay una opción al final de poder decidir. O sea, alguna vez yo subía a Facebook una foto mía viniendo a trabajar en bicicleta y mi mamá me llama, me dice Pepo, mi mamá, Pepito, necesitas comprar un auto, ¿por qué tienes que ir a trabajar en bicicleta? No, mamá, sí me encanta ir a trabajar en bicicleta, pero dentro de esa lógica de bienestar, y que claramente debe estar afectada por el modelo, o sea, ir a trabajar en bicicleta es de ser muy pobre, lo está pasando muy mal, capaz mi pobre hijo, por eso está adelgazando, no le alcanza para comer. entonces, hay una decisión final, ¿te das cuenta? Yo no digo que el modelo no, por supuesto, que hay que crear las condiciones, pero digo que nosotros tenemos responsabilidad importante en esas decisiones. Bueno, a nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, démosle un aplauso a nuestro profesor Juan Gabriel por su tiempo, su dedicación y su pasión puesta en esta actividad. Y a cada uno de ustedes agradecerle también el que se den el tiempo, costo-oportunidad, tal como decía nuestro colega, y estén atentos a las futuras actividades a las cuales les vamos a invitar. Muchas gracias y buenas tardes.